Bienvenido, el licenciado Ronen Weiser. Es director de Get EU Passport, especialista en otros países SC, y su trabajo es la obtención de nacionalidades de otros países por origen. ¿Nos puedes platicar un poco, Ronnie, qué es lo que haces? Sí, claro. May, muchas gracias por la invitación y por dejarme ser mostrado en las pantallas de todos tus seguidores. De veras lo agradezco. Tú y yo nos conocemos y hace años, cuando empezaba el tema de nacionalidad española por origen, también tuvimos una primera entrevista y tal vez cometimos el error de no seguir esta comunicación tan seguido como debíamos, ¿no? Entonces, muchas gracias y gracias por esta gran oportunidad. Eh, Mira, en este despacho que fundé en el 2005 se dedica únicamente a eh, conseguir, solicitar nacionalidades europeas para personas que por su ascendencia tienen derecho. Recientemente también entramos a un tema de nacionalidad por inversión, porque hay gente que no tiene la ascendencia, pero ciertos países europeos te permiten solicitar una nacionalidad con requisitos muy específicos y a veces difíciles de cumplir para poder obtener una nacionalidad. Pero en América Latina ha habido, digamos, muchísima curiosidad y lo he visto en muchos de los artículos que has publicado sobre el tema a lo largo de los años. Veo que son de los más leídos y comentados de repente, eh, porque hubo un gran número de personas que a raíz de la Inquisición, que bueno, coincide con el descubrimiento de América, llegan a este continente y se establecen en este continente, unos de ellos como grandes aventureros y otros huyendo de la propia Inquisición y de la expulsión de los judíos en 1492, ¿no? Entonces, hoy día, al trabajo que veníamos haciendo durante muchos años para la obtención de nacionalidades europeas para personas, digamos, de países europeos por ascendencia. Por ejemplo, trabajamos mucho con Polonia, con Lituania, con Alemania, con Austria, con Hungría, con Francia, etcétera. Se suma un grupo de personas, pues todavía más amplio, pero mucho más desconectado a veces de su origen, ¿no? Eh, a las leyes que tienen los países que mencioné anteriormente, en la cual, pues básicamente tienes que probar si tu abuelo era o tu bisabuelo era en algunos casos y no perdió la nacionalidad, puedes tener un pasaporte de ese país, absolutamente legal, tanto para México como para los países que te están reconociendo esa nacionalidad. Y se suman, de repente, en el año 2015, España y Portugal, para darle la nacionalidad o para ofrecer, más bien para trazar un camino para que personas de origen sefaradí, judíos sefaradí, puedan solicitar la nacionalidad. Tanto la ley de España como la de Portugal no se limitan a un tema religioso, es muy importante, es un tema de origen, es un tema de tu ascendencia, es un tema de conectarte genealógicamente con un judío expulsado. Entonces, los de una reciente migración a México, los sefaraditas que se han identificado como tal, nuestros amigos, nuestras familias, que llegaron en una migración en el siglo XX, pues es bastante fácil de probar que son judíos sefaradíes, porque además siguen manteniendo la religión, no únicamente el origen, ¿no? Pero tenemos mucha gente que llegó, así como los míos llegaron mis abuelos llegaron de Europa del Este, pues muchos otros abuelos llegaron de países en donde los judíos sefaraditas se establecieron tras la expulsión. Dígase Turquía, dígase Grecia, el norte de África y otros lugares. Entonces, pues
ese grupo poblacional de repente pudo pedir la nacionalidad de alguno de estos dos países. Y poco a poco, la gente no judía, pero que sabía que de muchos años que sus familias eran de origen sefaradita, muchas familias, por ejemplo, del norte del país, en Tamaulipas y en Nuevo León, dijeron, oye, es que nosotros también. Y empezaron a descubrir cosas increíbles que de repente, aunque no se identificaban como judíos y de repente había hasta una negación del origen hace 1 o 2 generaciones, se daban cuenta que habían seguido costumbres típicamente sefaraditas porque tenían estos orígenes, ¿no? Entonces, ya más allá de aquellas personas de origen sefaradí que siguen siendo judías el día de hoy, entran a este grupo de personas que pueden ser candidatos a una de estas nacionalidades, entran también a este deseo de obtener una nacionalidad. Y esa nacionalidad es únicamente para tener mayores oportunidades, siempre lo he dicho yo, y los padres quieren que sus hijos tengan más oportunidades en uno y en otro lugar, y si no las toman, que tal vez sea alguna siguiente generación. ¿Qué diferencia hay entre judío y sefaradí? Mira, May, no soy un experto en estudios judaicos, ni mucho menos, pero mira, judíos somos aquellos que seguimos esta religión, ¿no? Que nacimos judíos, o algunos pues que se convirtieron de acuerdo a las leyes que existen para pasar por un proceso y convertirse en judíos, ¿no? Y tú sabes muy bien que entre judíos hay muchísimas vertientes y bueno, en un número de opiniones millonario. Pero sefaradita se conoce como los descendientes de aquellas personas que vivieron en la península ibérica, ¿no? España, Portugal, y que pues fueron obligados al exilio o a convertirse al catolicismo con el fin de que pudieran seguir viviendo en estos territorios en donde los judíos habían podido vivir por muchos años y habían sido muy, muy prósperos y habían aportado a la cultura y a las ciencias y a la literatura de una manera impresionante. Sefarad, en hebreo, quiere decir España, ¿no? Entonces, tal cual, sefarad, un judío sefaradita es aquella persona que viene de esta zona, que tiene ascendencia de la península ibérica, sin importar cuántas generaciones atrás. Sabemos que existen idiomas, el ladino, la aquetía, que se mantuvieron por años y por generaciones en lugares en donde no se hablaba español y los judíos hablaban este español antiguo, lo siguen hablando, hay mucha gente que lo habla, lo entiende. Pero bueno, algunos tuvieron esta fortuna de poder seguir manteniendo sus tradiciones, su religión, como les dije hace ratito, aquellos que pudieron hacer la travesía a través del Mediterráneo al norte de África, a Grecia, a Bulgaria, a Turquía, a Hungría de repente también, a Francia, ¿no? Y muchos otros, de los que estábamos hablando hace ratito, los que hicieron la travesía al continente americano, que eventualmente muchos de ellos escondieron su religión y mantuvieron costumbres en su propia casa. Pero a lo largo de los años y de 14 o 13, 15 generaciones, el tema de religión se perdió completamente y finalmente se convirtieron a la religión que era predominante en el continente americano, sobre todo en Latinoamérica, que es el catolicismo. Pero lo interesante en tema de nacionalidad, May, es que, insisto, la religión no es un tema y el apellido de repente tampoco es un tema, es una guía. Eso te iba a preguntar, Ronnie, ¿qué pasa con estas listas de apellidos que dicen, mira, si tienes este apellido, eres candidato para la nacionalidad claro, española o portuguesa?
muy importante. Ha sido un tema sensacionalista, ha sido algo que ha ganado la atención de muchísimas personas. Uno, pues para entender de dónde viene. Dos, para ver si existe esta posibilidad de que puedan acceder a este beneficio que la ley portuguesa y española proveen por el origen sefaradí. Pero el apellido, y yo lo resumo siempre así porque tenemos a gente que presiona mucho, es que yo vi mi apellido en una lista. Y sí, las listas sugieren que los apellidos que están ahí pudieron ser de judíos. Y el ejemplo más sencillo es, sí, existieron familias de apellido Pérez que fueron judías. En México hay judíos que se apellidan Pérez. En Israel, bueno, cambió el apellido, pero teníamos un expresidente y primer ministro Pérez, ¿no? También. Pero lo que queremos decir es, si bien hubo Pérez que eran judíos, no todos los Pérez fueron judíos, o no todos los Cantú fueron judíos, o bueno, podemos escoger cualquiera de esos apellidos. Lo importante en este sentido es que la ley portuguesa, sobre todo, que es la que sigue vigente, porque nos desviamos hace ratito tantito y vale la pena llegar ahí, la ley portuguesa, que es la ley que continúa vigente para solicitar la nacionalidad por el origen sefaradí, obliga a que nos conectemos genealógicamente con un judío sefaradí expulsado. Eso quiere decir que es necesario hacer un ejercicio genealógico, de estudios genealógicos, para poder conectarte con uno de estos personajes que llegaron a este continente hace tantos siglos. Y pues no es tan fácil, se requiere conocimiento, se requiere tiempo, todo lo demás. A diferencia de, por ejemplo, un judío cuyos abuelos o bisabuelos llegaron a México en la época post-revolucionaria en México, y existen documentos que inclusive dicen qué religión tenían y de dónde venían, ¿no? Entonces no es tan difícil probarlo como alguien que sí, pero si alguien quiere hacer el esfuerzo, tiene que conectarse genealógicamente con al menos un judío, y entonces pues tiene derecho por ser descendiente de una de estas personas. Entonces es muy importante cuando nos dicen es que mis 4 apellidos están en la lista. Sí, pero no es suficiente, especialmente con esta ley portuguesa que está vigente, exige que te conectes genealógicamente. Y hoy día existen muchas herramientas para buscar tu árbol genealógico, hay N cantidad de páginas, hay N cantidad de grupos de Facebook, de interés, etcétera, pero típicamente se necesita contratar servicios especializados y profesionales para hacer un estudio genealógico que te permita tener oportunidad a solicitar esta nacionalidad, ¿no? Entonces, no es para todos, no es sencillísimo, sino que requiere realmente de trabajo atrás de ello, ¿no? ¿Y cuál es el estatus de la nacionalidad española? Porque yo tengo entendido que ya se terminó el plazo para poderla solicitar. Sí, May, muy buena pregunta porque nos siguen llegando muchísimas cuestionamientos de clientes y de interesados al respecto. Resulta que la ley española tuvo una vigencia del 2000, de 3, 4 años, ya me fallan los números, han sido tantos cambios. La ley es del 2015, pero el último momento en que era posible entrar, digamos, al sistema era el 1 de octubre del 2019. Al final se entiende que la persona que se dio de alta en el sistema del Ministerio de Justicia de España, en la plataforma especial que tenían habilitada para ello, antes del 1 de octubre del 19, tiene todavía tiempo para completar su expediente, viajar a España, firmar ante un notario y entonces tener derecho a la nacionalidad española.
Entonces, si te dicen que, todavía puede uno aplicar para la nacionalidad española, es una falacia, ¿no? No por la ley 12-2015, que es la que estábamos diciendo, y a través de la cual muchas personas pidieron esta nacionalidad. Esa ley terminó, digamos, en su vigencia y solamente aquellas personas que abrieron un expediente ante el Ministerio de Justicia de España antes del 1 de octubre del 2019 van a poder aplicar para obtener este gran beneficio, ¿no? Pero existen otros caminos que serán muy difíciles de transitar en España para solicitarla. Caminos que nosotros no estamos abriendo en este momento, el famoso camino por carta de naturaleza, en el cual ha estado abierto toda la vida, y prácticamente cualquier persona que crea que tiene derecho a la nacionalidad española puede ingresar una petición en un sistema que, digamos, difícilmente funcionará para aquellas personas que lo quieran hacer por origen sefaradí, digamos, ¿no? Entonces, de haberse podido toda la vida y de que estuviera abierta todavía la posibilidad, bueno, pues seguiría vigente una ley específica para judíos sefaradíes, para personas con origen sefaradí, judíos o no, amén pues del tiempo, ¿no? La ley cerró, tuvo una ventana de oportunidad y se acabó. Hay otras maneras de obtener la nacionalidad española, como todo mundo puede saber. Bueno, si uno cumple con X número de años de residencia en España, se naturaliza como un extranjero se puede naturalizar en México después de vivir aquí un número de años, ¿no? Tenemos muchos ejemplos cercanos, digamos, de ese tipo de personas. Y especialmente los latinoamericanos, tenemos un beneficio en el cual el tiempo de residencia es menor que el de una persona que no es latinoamericana, y de esa manera puede solicitar la nacionalidad. Pero ese camino es el mismo que, por ejemplo, un extranjero que llega a México y vive aquí un número de años puede seguir para naturalizarse mexicano, ¿no? Prácticamente todos los países, con excepción de algunos, tienen esta posibilidad, ¿no? De haber nacido con la nacionalidad o poderte naturalizar por X o Y razón. Y bueno, una vez que hablamos del español, en la cual decimos sí existen avenidas, pero ninguna hoy día abierta específicamente para sefaradíes, no existe una ley vigente pesadillas como X-19, ¿ok? Aunque, como mencionamos, sí existe la posibilidad de cerrar un expediente y de solicitar la nacionalidad si el interesado abrió un expediente antes del 1 de octubre del 2019 ante el Ministerio de Justicia. Ahora, hablemos ahora con el que sí, y el que hoy día goza de mayor interés, y el cual es debatido hoy día también en Portugal, por el número de personas interesadas. Portugal, la nacionalidad portuguesa por origen sefaradí. Portuguesa. La nacionalidad portuguesa básicamente te pide que pruebes un vínculo sefaradita para que puedas acceder a la nacionalidad. Y el vínculo tiene que estar debidamente documentado. Quiere decir que si a ti te separan 13, 14 generaciones de un judío sefaradita expulsado, muy importante, de la península, no necesariamente de Portugal, sino de la península, entonces tienes oportunidad de pedir la nacionalidad. De Portugal, los judíos fuimos expulsados en 1498. Portugal asume entonces que la mayoría de los judíos de España, en cuanto tuvieron que salir en 1492, fueron a Portugal porque era el lugar que les abría las puertas y donde podían llegar de manera inmediata cruzando un río, ¿no? Entonces, se asume Portugal que los judíos sefaraditas pasaron en algún momento por Portugal, o al menos uno de nuestros muchos ascendentes sefaraditas que podemos tener. Y eso es lo importante. La ley portuguesa, vale la pena decir, hoy día no tiene una fecha límite, no tiene una vigencia, pero existen debates para que lo tenga. Es decir,
Sí existen grupos parlamentarios en Portugal que creen que debe de tener un punto final o que debe de tener mayores restricciones. El día de hoy no se ha aprobado ninguna restricción más allá de la conexión genealógicamente con un judío expulsado o que haya tenido que convertirse a la religión católica, pero los expertos coincidimos en que en algún momento va a suceder. No sabemos ni cómo, ni cuánto, ni cuándo, pero que sí va a suceder en un momento. Y bueno, hoy día la pregunta, y yo creo que era una de tus preguntas, May, tiendo a adelantarme. Lo que te quería preguntar es qué se requiere Es para... el cómo. Es el cómo, ¿no? Sí, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos que se tienen para solicitar esta nacionalidad portuguesa? Mira, te voy a compartir Porque un... hablaste de algo muy interesante. Dijiste que los que hayan nacido en la península, no solamente, o sea, que tener un vínculo con alguien que hayan, con un judío que haya nacido en la península. Pues básicamente sí, un judío sefaradita, o sea, península ibérica. Entonces no tienes que llegar a un ancestro que necesariamente haya sido portugués, sino que se reconoce también por origen a una conexión que tal vez salió de España, ¿no? No de Portugal, sino a los sefaraditas en general. Se le reconoce digamos, el derecho Portugal. Un poquito más adelante, May, a ver si lo puedes publicar en algún vínculo cerquita de cuando publiques esta entrevista, te voy a compartir una infografía en la cual se ven claramente cuáles son los pasos que alguien debe de seguir. Y el primer paso no es una lista de apellidos, no es nada más que buscar conectarte genealógicamente con un judío expulsado. E insisto, el camino para los que hoy día son judíos es mucho más sencillo y no requiere este ejercicio de siglos. Tal vez requiere únicamente la conexión con su abuelito o bisabuelita judíos que llegaron de Turquía, de Grecia, del norte de África. Sabiendo que además tu público es muy amplio y no se circunscribe a la comunidad judía, queda el otro grupo muy, muy grande, que son personas que saben que tienen algún origen sefaradí, que corre en las historias de la familia que lo eran, que de repente existe todavía alguna costumbrita, alguna tradición que se arrastra generación a generación, pero es muy importante, no es suficiente tener un apellido que crean que era sefaradí o que parezca sefaradí o que está en una lista. Hay que hacer un estudio genealógico serio que lo conecte con un judío sefaradí, expulsado o convertido. Y para ello, Tampoco una tradición, dices. O no, sea, mi abuela prendía las velas cada viernes en la noche y se que, ponía de blanco. que está padrísimo. Pero, y tenemos a mucha gente, tengo a amigos en Lituania que me dicen, no sabíamos por qué mi abuelita prendía las velas en la ventana. Bueno, porque luego descubrieron que su abuela era judía también y entonces la señora ya no era, pero era una costumbre de familia, no necesariamente que ya se relaciona con el judaísmo. Tengo una amiga en genealogistas, más trabaja con nosotros, en la que me dice, es que nosotros no entendíamos por qué mi abuelita o mi abuelito, no me acuerdo cuál, hacían misa en la casa a escondidas un sábado, un viernes en la tarde y prendían velas. Entonces, eso es evidentemente una celebración de Shabbat escondida. No sabían por qué, pero había venido de generación en generación el hecho de que hacían una pequeña, si se le puede decir de tal manera, misa o rezo, ¿no? En un cuarto
oscuro de la casa o en un rincón de la casa, es evidentemente una costumbre sefaradita. Bueno, judía, ni siquiera, pero de origen judío, que evidentemente era sefaradí. Entonces, como esas hay muchas, pero también seamos sensatos y evidentemente ninguno de las autoridades nos va a tomar como buena una prueba, aunque la jure ante notario, que su abuelita prendía velas en Shabbat, ¿no? En viernes en la tarde-noche. Entonces hay que conectarse genealógicamente y existen genealogistas especializados, sobre todo en los últimos años, hay muchos que se han especializado. Nosotros trabajamos con varios genealogistas. Hay varias fuentes en donde se puede buscar y consultar y preguntarles o preguntarnos, pero están páginas como, por ejemplo, el origen de tu apellido.com, está Parentum Genealogía, está un número de genealogistas independientes, hay un geneálogo fantástico en la comunidad judía de Nuevo México, o sea, hay muchos, pero lo interesante es que cada uno de repente tiene un área muy específica de conocimiento, ¿no? O sea, algún genealogista va a saber del origen judío de los oriundos de Zacatecas, otro de los Altos de Jalisco, otro de los de Yucatán, otros de los de la Ciudad de México. Y lo importante que hacemos nosotros es, bueno, buscar quién es tu mejor camino y que cooperen, digamos, ¿no? Pero es muy importante, hay que hacer un estudio y una manera de empezarlo es ver si existe manera de conectarlo a través de uno de estos como el origen de tu apellido.com, por ejemplo. Una vez que tienes eso, May, todavía ni tienes la nacionalidad, ni has hecho ningún trámite ante gobierno, solamente tienes una genealogía que prueba que tienes ese origen sefaradí. Y la ley lo que te pide es que solicites un certificado de origen sefaradí a una de las 2 comunidades autorizadas hoy día en Portugal, que son la de Lisboa y la de Oporto. Y ellas, dependiendo de, cada una tiene su propio criterio establecido por la propia comunidad. Ellos te darán o no un certificado o dirán de acuerdo a sus criterios si eres merecedor de un certificado o no. Y una vez que ellos te den el certificado, ya podemos construir el expediente para someterlo a las autoridades portuguesas y solicitar la nacionalidad a través de las registradurías, básicamente lo que nosotros conocemos como oficinas o oficialías del registro civil o juzgados del registro civil, para que se le registre y se emita un acta de nacimiento con el cual pueda tener un pasaporte portugués. Entonces, yo creo que de todo el proceso, realmente todo lo que está fuera del gobierno portugués es lo más difícil y lo más tardado de obtener. La genealogía y el certificado de las comunidades, de una de las comunidades portuguesas. Una vez que se tiene eso, podemos hacer unas gestiones muy fáciles, muy, digamos, amigables para el usuario, en el cual tratamos de que nuestros clientes hagan lo necesarísimo que tienen que hacer personalmente y nosotros nos encarguemos de todo lo demás. ¿De cuánto tiempo estamos hablando desde que la persona inicia la búsqueda genealógica hasta que recibe su pasaporte? Mira. Me imagino que depende, pero un aproximado. Más bien yo te voy a decir, May, pensemos, una vez que tienes tu estudio genealógico, ¿cuánto tarda? ¿No? Porque un estudio genealógico puede ser para un genealogista muy claro y para otros que les haya costado meses llegar a tu origen. No es para todos, tiene que haber esta vinculación. Entonces, una vez que tienes el estudio, lo que puedes hacer es
perdón, y pedimos el certificado a la comunidad de Lisboa o de Oporto, tardará, el certificado puede tardar en Oporto cuestión de un mes, varias semanas, y Lisboa desafortunadamente está tardando mucho tiempo porque también han tenido una demanda tremenda. ¿Y por qué? Porque la comunidad de Oporto básicamente ha decidido, con su propio criterio, que uno de los requisitos de ley es seguir siendo judío para tener esta vinculación con Portugal, más allá de tu origen, de conectarte genealógicamente, y Lisboa considera suficiente, y las dos son perfectamente válidas porque se interpreta la ley de una manera, digamos, fina y distinta, pero Lisboa únicamente te pone como requisito probar que estás conectado documentalmente con un judío sefaradita, ¿no? Entonces, Lisboa tiene un tiempo hoy día indefinido de respuesta, desafortunadamente, y Oporto es bastante más rápido, pero como dije, el grupo de personas que pueden entrar por el carril de Oporto es menor. Entonces, estamos hablando de tal vez un periodo de hasta 10 meses en que la comunidad de Lisboa apruebe, y luego tal vez un mes en lo que podemos documentar el caso. Me refiero ya a los requisitos legales: un certificado de no penales, acta de nacimiento, acta de matrimonio, copia certificada de pasaporte, traducciones, etcétera, que en tiempos antes de COVID lo hacíamos muy rápido, pero hoy día dependemos de las propias dependencias de gobierno que estén abiertas y nos pueda, en México me refiero, o en otros países en Latinoamérica, que nos den estos servicios que requerimos para tener listos los expedientes. El gobierno per se está trabajando bastante bien, o sea, las oficinas ya del registro civil portuguesas trabajan muy bien, pero no tenemos por lo general respuestas antes de 9 meses, y por lo general no se pasan de los 18 meses, aunque de repente hay algunas excepciones, ¿no? Pensemos que es una burocracia, pensemos que es un elemento increíble y un privilegio tener una nacionalidad como nuestra nacionalidad mexicana, ¿no? Que no cambiaría por ninguna otra, y que tener otra nacionalidad es un gran privilegio y que requiere paciencia, que requiere documentación, y que requiere dar seguimiento también. Entonces, estamos hablando de la búsqueda genealógica, los 9 meses de la respuesta de Lisboa, y luego para Y tener luego, mi pasaporte en las manos. entre 9 y 18 meses para tener una respuesta de la concesión de nacionalidad. Una vez que esa respuesta nos llega de Portugal, el solicitante tiene que acercarse a una de las embajadas o consulados portugueses para solicitar la nacionalidad. También se puede solicitar estando en Portugal, pero bueno, implicaría un viaje que no es absolutamente necesario hacer. Sí, yo entiendo que en la nacionalidad portuguesa no se necesita ir a Portugal, a diferencia de lo de España. Se cortó un poquito, ¿te refieres al examen y al viaje? Al viaje más que todo. Al viaje no se necesita ir a Portugal. No requiere viajar, pero Portugal es un país maravilloso. Entonces yo diría que quien tenga la oportunidad, cuando se nos acaben las restricciones de viaje, consideren solicitar su pasaporte allá mismo, sencillamente por el placer de estar en Portugal. ¿Y cuánto cuesta todo este trámite? Mira, ahí sí, May, es variable, porque como te dije, cada genealogista cobra de manera distinta. Nosotros tratamos de emparejarlo un poquito. Me permito no entrar a pesos y centavos en este momento, porque también a veces hay genealogías muy, muy complicadas,
Hay genealogías, digamos, más sencillas que tardan, que tienen menos esfuerzo de los genealogistas. Y bueno, existen varios costos y varios despachos. Ahora, se suman varias cosas. Por ejemplo, las comunidades que emiten un certificado cobran entre 250 y 500 euros, ¿no? 500 euros generalmente por el primero, como donativos, para que puedan emitir el... Luego, las portuguesas, ya los registros civiles, cobran 250 euros. Entonces, lo que tratamos nosotros de hacer siempre es un paquete, pero para hacer un paquete tenemos que conocer un poco al cliente. Como te mencioné hace ratito, no es lo mismo conectar a un judío cuyo abuelo llegó de Turquía o Grecia hace 2 generaciones, o sea, en el siglo XX, o aquella persona que todavía ni siquiera puede probar o está seguro de que tiene origen sefaradí. Entonces, es muy distinto. Sí existen muchos gastos directos, como les dije, la genealogía, el donativo a las comunidades, el costo de la aplicación al gobierno portugués, las traducciones de los documentos, emisión de documentos, apostilles y mensajerías, ¿no? Que eso es algo que de repente uno no cuenta, pero de repente mandar el correo en muchos de los países latinoamericanos no funciona como querríamos. Bueno, tienen que utilizarse otros servicios, entonces suma, pero yo creo que la solicitud de una nacionalidad es una de las mejores inversiones que alguien puede hacer para sí mismo o para sus hijos, pues porque vivimos en países magníficos, con futuros que esperamos brillantes, pero también de repente resulta que alguien por su profesión tiene un mayor campo de acción y de trabajo en otro país, o sencillamente que le sale una oportunidad de trabajo en la empresa en la que hoy día labora, pero se abre una plaza en Berlín y bueno, levanta la mano y se va. Ahora, ¿por qué es tan deseable un pasaporte de la Unión Europea? Porque puedes vivir y trabajar en cualquiera de los países de la Unión. Es decir, tú puedes ser polaco y vivir en Alemania o en España, o tú, May, podrías llegar a ser portuguesa y aún así compartir conmigo una casa en Milán, ¿no? Por decir cualquier cosa. Entonces, sí te abre las oportunidades de vivir en una serie de países que tienen sistemas educativos muy avanzados, de protección a la salud, de seguridad social, distinta. Entonces, pues aplaudo a quien quiera hacerlo. Personalmente, May, y tú conoces mi historia, tal vez ya no te acuerdas, pero yo precisamente empecé este despacho hace 15 años, habiéndome graduado de la licenciatura en Relaciones Internacionales, hacía algunos años, porque pedí mi nacionalidad para poderme ir a estudiar a Europa con una colegiatura menor. Para mí era la diferencia entre endeudarme o poder trabajar allá y poder solventar mis estudios, ¿no? Entonces, como esta, tenemos una serie de historias súper halagadoras, digamos, para nuestro trabajo, que me llenan de alegría cada vez que vemos que un chico logró estudiar, que no tenía oportunidades para pagar una universidad privada en el país en el que vive y allá pudo estudiar gratis o pudo pagarse la carrera trabajando allá. O tengo un primito segundo que en LinkedIn lo buscaron, le dijeron, oye, nos interesas, ¿tienes pasaporte europeo? Él le dijo sí, y hoy día está trabajando en Bélgica. O sea, el número de casos que tenemos de clientes que sin quererlo les llegó la oportunidad, levantaron la mano y se fueron. Muchos de ellos regresaron, estuvieron mucho tiempo en Europa y hoy día viven felices en México nuevamente y saben que pueden regresar, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad.
como dije hace ratito, no todo mundo tiene derecho a la oportunidad, a la nacionalidad por el hecho de tener A o B apellidos, pero valdría la pena que si es candidato, lo revise, ¿no? Claro. Y bueno, experiencias hay muchas. Podemos platicar en otra ocasión, May, de cómo funciona la nacionalidad alemana, que además es muy chistoso, no es chistoso para nada, pero es muy interesante porque de la tragedia que sufrimos los judíos en Alemania, resulta que hoy hay una mejor ley para judíos que para los alemanes que no son judíos, ¿no? O sea, los azares de la vida en el cual hoy día para un judío alemán o descendiente de un judío alemán es más fácil adquirir la nacionalidad alemana que la de un alemán que nunca fue perseguido en la Shoah, ¿no? En el Holocausto. O lo que pasa con la nacionalidad polaca o de repente con la nacionalidad lituana, que es suficiente tener un bisabuelo o una bisabuela lituana. Hay otras nacionalidades. Tratamos en algún momento de ser todólogos, pero decidimos de repente en el despacho no tratar con todas las nacionalidades, porque ciertos países lo hacen básicamente posible legalmente, pero imposible en la práctica. Entonces, en algunos casos será, diremos en el despacho, que no somos competentes para tomar cierto caso de cierta nacionalidad, ¿no? Pero hay temas muy interesantes que podemos seguir discutiendo y a la par seguir Vamos a dándole... hacer más entrevistas, Ronnie, para hablar de distintas nacionalidades. La verdad, tu experiencia es muy útil y es apasionante porque pues cubres muchos países y por lo tanto pues nuestros abuelos o nuestros padres en muchos casos fueron migrantes, o en mi caso yo soy migrante, entonces Claro. es muy interesante todo el abanico de posibilidades que se puede tener en cuanto a nacionalidades. Claro, y mira, May, conozco tu historia y no la voy a platicar aquí, será que alguien te entrevista a ti algún día, pero, pero imagínate, yo no puedo imaginarme mi vida sin mis abuelos migrantes y tú hoy día estoy seguro que tampoco puedes pensar en hoy seguir viviendo en el lugar de donde vienes, ¿no? O sea, con la migración y sabemos el valor que tiene una nacionalidad tan dulce, generosa como la nacionalidad mexicana, ¿no? Claro, claro, para mí pues ya es mi hogar, ¿no? Es el país que me abrió los brazos. Entonces sí, es maravillosa, pero quiero pensar que no se debe uno de cerrar a otras oportunidades, ¿no? Claro. No, bueno, te digo, seguiremos platicando, eh, pero lo que yo sugiero es que quien esté interesado en, en iniciar esta búsqueda, mientras tanto, pues nos contacte, getyoupassport.com. También pueden entrar a la página del origen de mi apellido.com y seguir el, no, perdón, es el origen.com y otras muchas fuentes en donde hay. Y si no es un tema de nacionalidad, y he escuchado a Alejandro Rubinstein, que es uno de los genealogistas expertos de la comunidad judía de México en todo momento. Bueno, está increíble saber de dónde venimos, ¿no? ¿Quiénes somos? Va a ser imposible, creo yo, o para muy pocos, poder llegar a saber cuáles son los 5,000 ancestros que tenemos después de 15 generaciones, ¿no? O de las 15 generaciones que nos anteceden. Pero bueno, si podemos saber un poquito de la que por alguna razón nos interesa más o de la que tenemos más información o algo, vale la pena y vale la pena conectarse. No necesitan gastar un solo peso. El que se quiera conectar puede iniciar por cualquiera de las páginas especializadas como Family Search, como Ancestry, como Genie también. O sea, hay varias
y es una aventura que seguramente vale la pena que sigan, sobre todo en aquellos países como México. Alguna vez me habías platicado de la única niña judía de Oporto. Eso se me hace una historia bien linda que para cerrar me encantaría que nos compartas. Mira, en mis viajes a Oporto y a Portugal en general, pues te encuentras con muchas historias y a mí el sencillo hecho de encontrar una sinagoga que fue abandonada, donde hubo judíos, pero ya no, en sí por mi origen me parece eh, maravilloso, ¿no? Y entonces me encontré en Oporto con una comunidad que tiene unas ganas tremendas de vivir y de crecer, de multiplicar a sus familias, etcétera. Y me encontré con una persona muy querida por la comunidad allá y por la ciudad de Oporto en general, por todas las contribuciones que ha hecho, pues que me platicó que cuando ella regresó, uno de sus padres era portugués, y cuando ella llegó a vivir a Porto, era ella, su primo y un amiguito más, que eran los que jugaban en los jardines y en la sinagoga abandonada que estaba cerrada, ¿no? Con una cadena. Y ellos sabían que eran judíos, eran judíos eh, sin duda. Eh, y pues su historia es ahí. Ella creció en Oporto y hoy día, sin mencionarla por nombre, porque no le pedí autorización, poco a poco fue una de las responsables en que esa comunidad legalmente pudiera restablecerse en Oporto, que pudieran recuperar el edificio, de que haya un centro de judaísmo maravilloso en esta ciudad de Oporto que es bellísima, eh, y que hayan sido uno eh, de las instituciones clave para que esta ley pueda ser realidad. Entonces, pues esta era una familia, una niña que no tenía una comunidad, pero que llegaba y veía una sinagoga en la que dice, yo pertenezco aquí, y hizo suya la comunidad y ayudó a que esa comunidad renaciera. La sinagoga de Oporto fue construida bastante tarde. Fue construida por un patrón Kaduri, si me acuerdo bien, que era un hombre muy rico, creo que hacía negocios entre Turquía y Francia, y hacen esta sinagoga también de la mano con uno de los fundadores, el señor Bastos, en 1933, cuando no había muchos judíos ahí y demás. Y luego, después de la guerra, pues se pueden imaginar, hubo menos judíos en la zona, pero la propia sinagoga se convirtió en lugar de refugio de judíos de Europa Oriental que huían del Holocausto y que buscaban salir ya sea de algún puerto portugués o de algún puerto español a América para salvar su vida. Entonces, aunque esa sinagoga haya dejado de tener servicios religiosos durante tantos años, su construcción como lugar de paso para estos judíos que buscaban refugio y salir de la Europa nazi, pues valió la pena, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, eso es una pequeña historia. A ver si un día, si ella me lo permite, la puedes entrevistar en Portoñol a la señora, que es una mujer maravillosa. Pues eso ha sido, la verdad, muy esclarecedor, Ronnie, porque nos quedamos como un poco con el inicio de este entusiasmo de que había la ley española, luego la ley portuguesa y luego ya no supimos más. Pues muchísimas gracias por decirnos y espero que esta sea la primera de varias entrevistas donde hablaremos de otras nacionalidades, que son tu especialidad. Escógeme y tú dinos cuál crees que le interesa más a tu audiencia y encantado. Pues muchísimas gracias y gracias por toda esta información.